RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar y le agradecemos la amabilidad que tiene sobre este particular, porque es el principal tema de la agenda del día. Saludamos al señor Raúl Yaco Ruiz Sánchez, él es el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y como siempre le damos los buenos días y agradeciéndole la cordialidad con RCR. Qué gusto saludarlo, señor Yaco, muy amable como siempre. Buenos días, José, y bueno, a través suyo y de su medio, un saludo a toda su teleaudiencia. Con mucho gusto a disposición para sus preguntas. Luego de la conferencia que ustedes han brindado, ¿no?, distintos gremios, ¿no?, de maneras muy enfáticas, ¿no?, donde se apunta que se está vulnerando el Estado de Derecho en el país, ¿no? ¿Cómo se está analizando este tema, ¿no? Si bien es cierto, ayer escuchamos al viceministro de Minas, al general Jorge Chávez Cresta, hablar que se va a recibir esta semana, se va a recoger los puntos de vista de las empresas mineras, ¿no? Lo cierto es que el daño ya está hecho, ¿no? Hoy los mercados internacionales no sabemos cómo van a reaccionar, ¿no? De esa perspectiva, ¿cómo se está analizando la situación, por favor? Sí, voy a empezar por lo último que acaba de decir usted y de ahí paso a la otra parte de su pregunta. Ya tenemos una primera información sobre la reacción de los mercados internacionales respecto a esta noticia. Una de las 3 empresas que está involucrada en este desafortunado acto arbitrario e ilegal ha visto sus acciones que cotizan en la Bolsa de Londres caer a la mitad de su valor, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un impacto y esto seguramente se va a ver en el transcurso de hoy, va a afectar también a las acciones de las empresas peruanas, que hay que recordar, y este es el caso de la compañía a la que me refiero, hay que recordar que estas compañías tienen una parte importante de sus acciones en manos de los fondos de pensiones de los peruanos. Entonces, no es solamente los accionistas de la empresa los que van a ver, digamos, una situación delicada por esto, sino también los fondos de pensiones que hoy día tienen una acción que vale la mitad de lo que han invertido ellos en la misma. Ahora, yendo a la pregunta, para nosotros lo que ha ocurrido es un motivo de gran preocupación porque estos temas relacionados con el cierre de minas son temas muy técnicos que han sido desarrollados a lo largo de muchos años, en los cuales el Perú tiene una legislación moderna y que lidera, en muchos casos, la legislación minera internacional. Entonces, dentro de esto, uno de los elementos, una de las cosas que se hacen es el tener un plan de cierre. El tener un plan de cierre es como tener una especie de, por decirlo así, es como las bodegas que tienen una licencia de funcionamiento, ¿no? No porque una bodega se le venza su licencia de funcionamiento, tiene que cerrar, ¿no? No es así. Uno, digamos, si ve que el negocio debe seguir adelante, pues vuelve a solicitar, por ejemplo, en el caso de las bodegas, una nueva licencia, y lo mismo ocurre en este caso con el cierre de minas. En el caso del cierre de minas, hay que tener, esto es una responsabilidad para las empresas, ¿no? O sea, las empresas tienen reservas para una cantidad de años. Entonces, deben de tener un plan que debe de ejecutarse si es que realmente van a cerrar la operación al final de esos años. ¿Qué podría hacer que una empresa que tiene, por ejemplo, hoy día 5 años de reservas para operar, no cierre? Lo que ocurre normalmente, esto es lo que les digo, es lo más normal. La empresa va llegando hacia el final de ese uso de las reservas y empieza a hacer más investigación, más exploración, como se llama, para buscar más reservas, ¿no? Y de esa forma seguir produciendo, seguir pues manteniendo un ecosistema muy importante, porque atrás hay familias, hay proveedores, hay toda una cadena logística y una cadena de recursos humanos que se mantiene gracias a la operación minera. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de estas 4 unidades operativas, ahí hay 6.000 trabajadores directos
y el ecosistema que está atrás de estas personas, más allá de las 6.000 familias, ¿no? La mayoría en Ayacucho, por supuesto. Más allá de eso, hay aproximadamente 48.000 otros puestos de trabajo que están relacionados con esa actividad minera. Entonces, una decisión en la cual se mira la fecha en que va a vencer el próximo cierre, el estudio que se ha hecho para el cierre, el programa que se ha registrado con las autoridades para el cierre, es decir, ahora me cumples esta fecha, es algo arbitrario y además ha sido un exceso de las facultades, en este caso la primera ministra, respecto a lo que ella puede hacer, ¿no? Esas no son facultades de ella, son facultades del Ministerio de Energía y Minas, de la parte técnica del Ministerio de Energía y Minas. Entonces es bien importante que mantengamos justamente estos factores de orden técnico que permiten tomar decisiones racionales a las empresas. Ahora, la última vez que conversábamos, señor Yacot, incidíamos bastante en el tema de cómo generamos confianza en un país, ¿no? Y la verdad, cuando uno empieza a analizar todo lo transcurrido en estos primeros 100 días de gobierno, días más quizás, lo que estamos viendo son microciclos, ¿no? Yo lo digo así, ¿por qué? Porque un día tenemos a un presidente que habla, le pone mucho énfasis a la inversión privada, llama al sector privado. Esto lo dijo en su primera gira internacional, ¿no? En Estados Unidos, en México. Al día siguiente, nuevamente con el tema de nacionalización, estatización, ¿no? Y lo que hemos visto el fin de semana, el último jueves, también forma parte de estos microciclos, ¿no? El presidente exhibe un discurso ante los empresarios a través de la CADE 2021 y al día siguiente la presidenta del Consejo de Ministros exhibe otro discurso. ¿Por qué le hago esta pregunta, no? ¿Qué tan fácil para los inversionistas es seguir apostando en el Perú con esta situación, ya no solamente de incertidumbre, ¿no? Por un lado, pongo la zanahoria y por otro lado pongo el garrote, ¿no? Entonces, esta es una política que no le hace bien no solamente al país, ¿no? Sino también hacia la mirada internacional. ¿Cómo nos miran internacionalmente? Bueno, en realidad lo que usted comenta, señor Hernández, es básicamente lo que nosotros también hemos visto, ¿no? Esta contradicción entre dos autoridades. El presidente va el jueves de la semana pasada a la conferencia anual de ejecutivos organizada por CADE. Es siempre un honor para esta organización el que el presidente de la República dé una presentación, hace una presentación, ¿no? Invitando efectivamente a los inversionistas peruanos y extranjeros a invertir en el Perú, ¿no? Y 24 horas después ocurre este evento en el cual se genera una situación de tensión porque además de lo que he explicado, la primera ministra también señaló durante su presentación en Ayacucho que lo que estaba haciendo ese día era un programa piloto y que luego lo iba a extender a todo el país. Entonces, cuando uno escucha esto, se preocupa doblemente, porque lo que no solamente se está cometiendo una arbitrariedad con estas 4 operaciones, sino que además de eso tenemos un riesgo de que esto se quiere extender a nivel nacional, ¿no? Todas las empresas mineras formales, todas, tienen planes de cierre. Los planes de cierre se van revisando y se van actualizando. Si hay más posibilidad de producir, se sigue adelante, se presenta un plan que tiene que ser aprobado por la autoridad, ¿no? Pero que la autoridad tiene criterios técnicos para aprobarlo. No es cuestión de que si quiere o no quiere, no. Hay una serie de reglas en las cuales se han presentado, en algunos casos son leyes de la República, y de eso voy a hablar en un momento más, pero no es digamos, algo que se puede hacer de manera arbitraria, ¿no? Me parece hoy día sí, mañana no. Esto tiene que ser una serie de reglas. Si uno cumple con todo, debe de recibir la renovación la aprobación de su plan de cierre. Ahora, regresando a la consulta original, a la pregunta. En realidad, estas contradicciones crean una situación de incertidumbre en los inversionistas, ¿no?
En el caso particular que estamos hablando, yo creo que el presidente, y es mi opinión particular, el presidente no ha sido informado adecuadamente de lo que se había hecho, lo se iba a hacer en Ayacucho. Eso es algo que es mi posición particular. Pero bueno, lo cierto es que a los inversionistas les ocurre lo que usted decía. Hoy día el presidente en una presentación hace un llamado a los inversionistas a seguir con sus planes en el Perú, incluso hace una serie de explicaciones de que cómo sus temores no se tienen que dar, y al día siguiente tenemos una actitud del segundo funcionario del Poder Ejecutivo que contradice esto con una acción arbitraria, ¿no? Arbitraria y además al exceder sus facultades sin legalidad. Yo quiero retornar a lo que usted mencionaba hace unos instantes y que parece ser no le estamos tomando la atención del caso, ¿no? Al tema que daba a conocer la propia presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Que se trataría o se trata de un proyecto piloto, ¿no? Le pregunto esto por qué, ¿no? Porque siendo el Perú un país minero y sobre todo, ¿no? Siendo la minería el principal motor para el desarrollo económico, para el apalancamiento económico del país, ¿no? Entonces, ¿qué garantías se van a brindar en los otros proyectos, ¿no? ¿Qué garantías hacia adelante que tengamos escenarios muy parecidos al de Ayacucho? Usted ha dicho que en Ayacucho se pueden perder 6.000 puestos directos y 48.000 indirectos, ¿no? Pero si esto lo extrapolamos a todo el país, estamos hablando de varios millones de personas, ¿no? O sea, ¿qué garantías le van a exigir ustedes como gremio al gobierno, ¿no? A efecto que no ocurran estos exabruptos o estas vulneraciones de carácter legal como el que ha ocurrido. Ayer, si bien es cierto, el viceministro Jorge Chávez Cresta, el general Jorge Chávez, ha salido a contemporizar el tema, ha dicho que van a recibir esta semana, que quieren conocer cuáles son los documentos, ¿no? Pero eso es tan fácil, mirarlo en una data de ANA, en una data de Ocinermin, en una data de estas instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué garantiza que no tengamos estos sobresaltos en los próximos días? Bueno, y primero quisiera dar una visión panorámica de qué es lo que está en juego. Así como en Ayacucho, estas 4 operaciones mineras emplean 6.000 personas de manera directa y nosotros calculamos que son en total otras 48.000 puestos de trabajo que están en riesgo, es más o menos lo que produce un puesto de minero formal de la minería moderna, genera 8 puestos indirectamente, porque el trabajador que está en el medio de nada requiere una infraestructura para atender su salud, su transporte, alojamiento, materiales para trabajar, uniforme, los insumos que se consumen en la operación, etc. Entonces son 48.000 otras familias que dependen también de esta operación. A nivel nacional son más o menos 2 millones de puestos de trabajo, los que están, digamos, en cierto riesgo, porque si efectivamente cada semana, por ejemplo, ocurriera un evento como el que estamos comentando, pues poco a poco empezarían a notarse esta reducción en los puestos de trabajo que genera primero el impacto en la parte formal y luego en la parte de gasto de puestos de trabajo indirectos, que es de todo este soporte dentro de la economía al sector minero, ¿no? Entonces, de ahí la preocupación y de ahí también la preocupación de otros gremios. O sea, no solamente nosotros hemos protestado por esta arbitrariedad e ilegalidad, sino además ha habido un movimiento de gremios empresariales que han entendido que no solamente son los puestos mineros, que ya es muy malo, los que están en riesgo, sino que además hay una serie de otras actividades que se verían perjudicadas. Solo para dar una idea a usted y a su amable teleaudiencia, el sector minero este año va a producir el 60% de las exportaciones. Entonces, la pregunta es bien sencilla. ¿Qué pasaría si es que las exportaciones mineras empiezan a descender con los precios del dólar y todas las cosas que dependen de esto, como es el precio del pollo, de la harina con la que se produce el pan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nomás hay un impacto económico muy fuerte. Y si miramos otros ángulos,
por ejemplo, la recaudación de impuestos del Estado, un poco más de 20%, casi un 23% de los impuestos recaudados, vienen de la minería directamente. Entonces ahí también hay otro evento que impactaría en las finanzas públicas y que, bueno, tendría un impacto pues bastante serio en el estándar y calidad de vida de los peruanos. Ahora, finalmente, señor Raúl Yacos, ¿no? El tema de el manejo político en el país, ¿no? Lo que hemos visto en Ayacucho, ¿no? Se firma un acta, ¿no? Se suscribe un acta con representantes comunales, ¿no? Con federaciones, frente de defensa, ¿no? No es un hecho aislado, lo hemos visto también en el corredor minero del sur, ¿no? También llega el expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, levanta un acta. Llegó hace unos días la propia ministra Vázquez, levanta un acta, ¿no? Hemos visto otros casos similares. ¿Cuál cree usted que puede ser el desenlace en lo sucesivo en el país? Es que nos estamos acostumbrando a levantar actas de acuerdo a la situación, al momento, a la coyuntura, ¿no? Y que se superpone lo político frente a lo técnico. Se genera una expectativa que después no se cumple. Y ese es el problema que genera muchos conflictos sociales. Se tiene una expectativa, viene la autoridad, ofrece cosas que no puede cumplir. En este caso, la primera ministra ha ofrecido cosas que al día siguiente, o bueno, el domingo ayer, el viceministro de Minería explicó que, bueno, que no es así y que se van a dar, digamos, se van a llevar las cosas como se han tenido dentro de las regulaciones que han sido desarrolladas a lo largo de muchos años y que son muy técnicas y que están enfocadas en distintos niveles. Por ejemplo, en control de los temas ambientales tenemos una normatividad bastante estricta, ¿no? Se pretende muchas veces decir no se hace nada, no, es muy estricto. Justamente las cabeceras de cuenca requieren un tratamiento y un cuidado especial y las compañías mineras tienen que cumplir con eso, ¿no? Para poder operar. Entonces, lo que ocurre cuando se van haciendo estos acuerdos, como lo que pasa en el corredor minero del sur, no se termina de solucionar el problema porque no se están enfocando en solucionar las raíces del problema. Y parte de eso, nosotros lo estamos señalando en estos días, corresponde a esta gran cantidad de brechas sociales que no han sido cerradas. La industria minera ha entregado al país en los últimos 10 años 40.000 millones de soles de canon. 40.000 millones de soles. Y esa cantidad de recursos no se ha gastado totalmente y lo que se ha gastado en muchos casos se ha gastado muy mal. Entonces, lo hemos visto con mucha claridad con el COVID. Las postas médicas desabastecidas, los colegios sin agua y desagüe, en situación además precaria. O sea, todo eso se pudo haber arreglado empleando los recursos bien enfocados en solucionar estas necesidades, en apoyar la agricultura, pues nosotros no vemos una contradicción entre la minería y la agricultura, y además, entre los gremios que han salido a mencionar y a protestar por esta decisión de la primera ministra, está justamente uno de los principales gremios agroexportadores, el AGAP, ¿no? Entonces, la prueba más evidente, ¿no?, de que minería y agricultura pueden convivir y que incluso hay sinergias muy interesantes, se ve en este tipo digamos, en el apoyo que estas compañías tienen, porque si no fuera así, les garantizo que no tendríamos el apoyo que ellos nos han brindado. Señor Raúl Yaco Ruiz Sánchez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, te agradezco la gentileza y la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Que tenga buen día. Muchas gracias y un saludo a toda su teleaudiencia, señor Hernández. Gracias, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.